Eh, Hoy es el día que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para que su pueblo le alabe, para que su iglesia universal exalte su nombre, reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Celebramos la victoria del Señor Jesucristo, que ha resucitado, que ascendió a los cielos y que tenemos una esperanza que va a regresar por segunda vez. Amén. Vamos a estar orando, amado hermano, y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras en este día. Así que oremos. Padre Celestial, Señor, honramos tu nombre en esta mañana, te damos gloria, alabanza, Señor, a ti. Pedimos tu dirección, Señor, para eh, escuchar tu palabra, Señor, que tu gracia nos capacite, Padre, para oír atentamente tu voz, Señor, que nuestro corazón pueda ser sensible y apasionado, Señor, por ti al escuchar tu dulce voz por medio de tu palabra, Señor. Guíanos y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para oír tu voz por medio de tu palabra, Señor, pero también des tu gracia para poder transmitir tu mensaje, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Usted sabe que estamos estudiando, ¿verdad? Malaquías. Así que leamos la palabra de Dios en el libro de Malaquías, el capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 13 hasta el versículo 18. Leemos la palabra de Dios, dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad, porque no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la palabra de Dios, amados hermanos, para su pueblo, para nosotros en este día. Y hoy vamos a estar estudiando la sexta disputa o el sexto pleito que vemos aquí entre Dios, ¿verdad? Y su pueblo. Y es realmente algo paradójico, ¿no? El Dios soberano, el Dios todopoderoso, hablando con la criatura y la criatura contendiendo con su creador, contendiendo con el Padre Todopoderoso. Así que lo primero que vemos en el versículo inicial es que el pueblo eh, declara, ¿verdad? Palabras fuertes, palabras violentas, palabras hirientes contra su Dios. Pero Dios les dice, mira, vuestras palabras han sido duras contra mí. Y como hemos visto a través de todo el libro, ¿cómo responde el pueblo? El pueblo dice, pero no, o sea, nosotros no hemos sido duros. ¿En qué hemos sido duros contra ti? Ahora, si ustedes recuerdan, en la cuarta disputa, el Señor pues también les declara que ya Él está cansado de sus palabras, de sus ofensas. Y ellos dicen, pero ¿en qué te hemos cansado nosotros a ti? El pueblo siempre niega la declaración, la verdad de parte de Dios. Así que una vez más, aquí vemos que el pueblo insiste en que Dios es injusto, y aunque en el versículo 17 de Malaquías capítulo 2 encontramos nuevamente la misma idea de que ellos están diciendo que Dios es injusto, que Dios se complace de la maldad y que de alguna manera está unido, ¿verdad? O se complace con los malos. En este texto de Malaquías capítulo 13 encontramos que el pueblo sube de tono
el pueblo ahora llega a su máximo nivel, determinando que Dios es injusto, que Dios es malo. El pueblo entonces le dice a Dios, pero ¿en qué nosotros te hemos ofendido? Nosotros no hemos dicho tales palabras o tal vez nosotros lo que estamos diciendo es cierto. Ellos están negando la veracidad de Dios. Así que nuevamente ellos afirman, son severos contra Dios. Sus palabras muestran la abundancia de sus pecados. Recuerden ustedes que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así que lo que había en el corazón de ellos estaba saliendo. Ellos estaban ofendiendo, estaban hiriendo a Dios. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, en este pasaje, el carácter, la actitud de los hombres impíos, es decir, de aquellos hombres que no son piadosos, de aquellos hombres que no han depositado su fe en Dios, de aquellos hombres que no les interesa realmente vivir para la gloria de Dios. Pero podemos decir algo también acerca de creyentes inmaduros, es decir, creyentes que inician el camino de la fe, pero en el camino comienzan a quizás a cuestionar a Dios, ¿verdad? Comienzan a mirar sus realidades, sus luchas, no logran comprender, quizás no han crecido en el conocimiento de Dios, no han madurado en santificación, y podemos ver pues también de alguna manera aquí la vida de estos creyentes inmaduros, de estos creyentes que no logran de alguna manera, ¿verdad? Fijar completamente su atención en Dios y escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo. No sé si a usted le pasará, pero hay muchos creyentes que aunque entienden teóricamente la palabra de Dios, se niegan, ¿verdad?, a obedecer la palabra de Dios porque les parece incómodo o de alguna manera quieren mostrar una actitud rebelde o tal vez piensan que el pastor está siendo intencional en lo que está diciendo y tal vez me lo está diciendo a mí, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios habla a nuestra vida, que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido como iglesia poder predicar a través de un libro de la Biblia y poder ver los temas, la agenda de Dios, ¿verdad? El mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que podemos ver entonces que los pensamientos, las palabras y las acciones de parte del pueblo eran violentas, eran hirientes, eran ofensivas, ¿verdad?, contra el carácter del Señor. Y sabemos a la luz de todas las escrituras que el Hijo de Dios, el discípulo del Señor Jesucristo, aprende de su maestro, crece, ¿verdad? Sigue a su maestro con el propósito pues también de enseñar a otros y compartir la fe que él ha recibido. Así que podemos ver entonces en nuestro primer punto las duras palabras de parte del pueblo. Nuestras palabras han sido violentas. Ellos responden que hemos hablado contra ti. Y el Señor ahora expande y les explica en qué manera ellos han sido duros y violentos con sus palabras. Versículo 14. Le dice el Señor, y dijisteis que hemos hablado contra ti, habéis dicho por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Así que en este pasaje el mensajero de Dios, el profeta Malaquías, examina las palabras del pueblo y dice que este pueblo está ofendiendo el carácter santo de Dios, y es algo que hemos visto, si ustedes recuerdan, por todo el libro de Malaquías. Dios declara una verdad: yo les amo. Ellos dicen: ¿en qué nos amaste? Dios expande esa verdad, pero ellos siguen insistiendo en que ellos son los que tienen la razón, que Dios es el injusto, que Dios no cumple sus promesas, que Dios se complace de los malos, que Dios no les toma en cuenta a ellos. Así que ellos dicen: pero ¿qué hemos hablado contra ti? Es decir, mira todo lo que nosotros hemos dicho, o sea, está bien. El que está equivocado eres tú. Así que la respuesta del pueblo es una respuesta fría, es una respuesta pesimista, podemos decir.
es una respuesta, o sea, hiriente, que atenta contra Dios mismo. Y podemos decir que las respuestas de parte del pueblo mostraban una vida que no tenía pasión por Dios, una vida sin un amor verdadero por su Señor. Ahora, entendemos que el servicio a Dios, que la obediencia, ¿verdad?, a Dios, y que el vivir en humildad, en arrepentimiento y fe es algo que Dios produce en nuestros corazones. Sabemos que estamos llamados a dar testimonio, y que la gente pueda ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Todo eso es impactante, pero debemos enfatizar de que la obra del Espíritu es una obra completa, es una obra que inicia en el corazón, es una obra que también se expresa por medio de nuestros frutos. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice que por gracia hemos sido salvados, y esto es por medio de la fe, no es obra de nosotros para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 habla de obras, habla de los frutos de esta fe, habla de los frutos de haber sido transformado, de haber sido regenerado, y que ahora entonces estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Así que podemos decir en un sentido que la verdadera fe inicia en el corazón del hombre, en su interior, y se expresa, ¿verdad?, por medio de los frutos, que son frutos espirituales, que traen gloria a Dios, pero también que traen gozo en la vida de aquel pecador que se ha arrepentido. Y si ustedes recuerdan, los fariseos eran personas que se preocupaban por mostrar acciones, pero realmente no pensaban en la vida interior, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tiene que decirles ahí en Mateo capítulo 23, si ustedes recuerdan, versículos 25 y 26, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ustedes son hipócritas. Les dice a estas personas porque ustedes se esfuerzan por limpiar lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro ustedes están llenos de pecado, ustedes están llenos de robo, de injusticia. Y les dice: limpia primero lo de adentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Así que la respuesta del pueblo en días de Malaquías estaba, todas estas respuestas estaban llenas de insensibilidad, de ingratitud, de amargura. Ellos decían: mira, servir a Dios no vale la pena. Eso era lo que ellos estaban pensando. Bueno, ¿qué ganamos nosotros con cumplir los mandamientos de Dios? ¿Qué ganamos nosotros con obedecer la palabra de Dios? ¿Qué ganamos nosotros o qué provecho tiene si nosotros vivimos humillados delante de Dios, reconociendo que somos pecadores? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué va a hacer Dios si nosotros obedecemos su ley, si nosotros vivimos en arrepentimiento y fe? Ellos estaban esperando que Dios, ¿verdad?, les diera algo. Es decir, nosotros te damos esto y tú tienes que responder también con un beneficio. Así que con todos esos pensamientos, con todas esas palabras contra el soberano Dios, el pueblo estaba afirmando que Dios era infiel. El pueblo estaba diciendo que Dios no cumple sus promesas. Así que entonces, en lugar de adorar y servir al Padre Celestial, ellos habían puesto como el centro, ¿verdad? Es decir, aquí el importante no es Dios, sino no somos nosotros. Dios, tú estás equivocado, nosotros tenemos la razón. Mira, Señor, tú te estás equivocando. O sea, nosotros hemos cumplido, nosotros hemos traído adoración, nosotros te hemos traído los diezmos, ¿verdad? En Malaquías 3:10, nosotros te hemos traído las ofrendas, nosotros hemos honrado tu nombre. Pero si ustedes recuerdan, el Señor les dice: pero, o sea, ustedes no lo están haciendo para adorarme, ustedes no lo están haciendo para glorificar mi nombre, para servir y para extender la obra, ¿verdad? Y que la gente pueda ver a través de esas acciones la gloria de Dios. No, ellos siempre estaban esperando algo a cambio. Señor, nosotros te damos esto y tú respondes de esta manera. Así que el pueblo insiste, ¿no?, que no hay ningún provecho, que no hay ningún beneficio, que Dios es injusto, que Dios no cumple, que Dios no obra a favor de ellos.
Y recuerdan ustedes que en Malaquías 3:6 el Señor les dice, mira, yo soy inmutable, yo no cambio. Por eso ustedes no han sido aniquilados, ustedes no han sido destruidos. Es decir, hermanos, Dios les estaba tratando de acuerdo a su benevolencia, de acuerdo a su misericordia. Dios les estaba tratando de una manera bondadosa, pero ellos lo estaban viendo de otra manera. Así que, amado hermano, mira, si tú estás en Cristo, esto significa que tú has sido salvado por la gracia de Dios. Y entonces, esa obra que Dios ha hecho en tu corazón te lleva a ti a adorar a Dios, a estar lleno de gratitud para poder servir a Dios, para poder vivir en humildad, para venir ante Dios en arrepentimiento y fe, reconociendo que no somos perfectos y que necesitamos cada día ser transformados por el Señor. El pueblo al que Malaquías estaba hablando, la palabra de Dios, ellos estaban negando la verdad de Dios, ellos estaban diciendo que todo estaba bien, y podemos, amados hermanos, ver esta verdad, esta realidad. El pueblo está mal, alejado de Dios. Pero, amados hermanos, si tú piensas por un momento, si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, si tú has depositado tu fe en el Señor, si tú te has arrepentido, esa gracia que te capacita para responder a Dios en arrepentimiento y fe, esa misma gracia te lleva a servir, te lleva a ver una tremenda bendición, poder servir al Señor, saber que lo que haces lo haces para la gloria de Dios, no para los hombres, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, hablando a los creyentes en Corinto, en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 10. Miren lo que dice Pablo. Él dice, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes, miren eso, he trabajado más que todos ellos, más que otros apóstoles, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo resalta la gracia de Dios que le salvó. Esa misma gracia le capacitó para él poder servir al Señor, y él estaba consciente de que él había trabajado, ¿verdad? Fuertemente. Había trabajado, pero era la obra de Dios, era la gracia de Dios impulsándolo a poder servir. Así que si tú estás en Cristo Jesús, tú vas a ver que nuevamente es una tremenda bendición, es un gozo poder servir al Señor. Es humillante, de hecho, hermano, saber que el Dios trascendente, el Dios todopoderoso te llama para que tú le sirvas. Y no tiene que ser este servicio en perfección, ¿verdad? Es posible, y ahora en estos días de pandemia, que estamos intentando, obviamente, hacer todas las cosas con excelencia, tratar de que el sonido se escuche bien, ¿verdad? De que no haya interrupción, y algunas veces de pronto, si se coloca una pista, cuando se canta, de pronto si alguien se desentona, o posiblemente si se está tocando el instrumento y se cae en una nota que no es. Es un servicio para Dios, no perfecto, pero Dios lo recibe con gozo, hermanos. Dios lo recibe con agrado, ¿verdad? Porque Él está viendo la intención de tu corazón. Él está viendo ese deseo, esa disposición que tú tienes de poder servirle a Él. Ahora, el amor de Dios te capacita para que tú le ames, para que tú quieras obedecer la palabra de Dios, poder servirle. Recuerda, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Señor le dice ahí a su pueblo, mira, si ustedes me aman, sus discípulos, ustedes van a guardar mis mandamientos. Van a guardar mis mandamientos, ¿verdad? Dice, guardaréis mis mandamientos. O sea que si tú amas a Dios de verdad, vas a ser impulsado para obedecer los mandamientos del Señor. El salmista en el capítulo 119, versículos del 15 al 18, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí ven eso? El salmista está diciendo, Señor, yo voy a meditar, yo me voy a regocijar. Haz bien a tu siervo para que tu siervo pueda obedecer tu palabra. Esa es la oración. Ese es el anhelo de todo creyente. Querer obedecer a Dios, servirle, ¿verdad? A Él. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos adorarle, podamos servirle en espíritu y en verdad, no en la carne y de una manera falsa. Así que ese es nuestro primer encabezado. Ahora, en el siguiente punto, nosotros notamos que las palabras del pueblo en cuanto a la visión que ellos tenían de cómo lucía la vida de los incrédulos era una visión muy corta. Y nuevamente, la percepción que ellos tenían acerca de cómo los no creyentes vivían era contrario, ¿verdad? A la manera en la que Dios se había dado a conocer a ellos. Dios los había libertado. Dios los había sacado de la esclavitud en la que ellos se encontraban, y ellos habían regresado del exilio. Recuerdan ustedes, 70 años habían estado exiliados y ahora ellos están en sus tierras para adorar, para servir al Señor, para vivir con sus familias. Pero ellos comienzan a ver cómo era la vida de los impíos. Y notamos, por ejemplo, que ellos en el versículo 5, ellos decían, mira, los no creyentes o los impíos, de acuerdo al texto, los soberbios, ellos son bienaventurados. Versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Ellos no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así que aquí vemos entonces que las palabras y pensamientos de parte del pueblo, al ver cómo vivían los piadosos, era que los soberbios eran bienaventurados. Es decir, que los soberbios eran felices, que los soberbios estaban bien, que a pesar de que eran altivos y que eran arrogantes, ellos estaban gozosos, ellos eran felices. Pero también ellos decían, mira, estos impíos, estos hombres arrogantes son prosperados, ellos están muy bien económicamente y nosotros estamos en escasez. Esa era la comparación. Nosotros estamos en escasez, tenemos sequía, no tenemos cosecha, ¿verdad? Las plagas han llegado, no tenemos, pero los impíos sí, ellos han sido prosperados. Pero lo otro era, ellos decían, mira, los malos que ponen a prueba a Dios, que desafían a Dios, a ellos no les acontece nada, sino que por lo contrario, ellos escapan de la justicia, de la condenación de Dios. Es lo que ellos están diciendo. De alguna manera, era como decirle a Dios, Dios, pero tú ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú te estás equivocando. La idea lógica, ¿verdad? Es, si los malos son prosperados, si a los malos les va bien, si los malos son bienaventurados, si los malos son felices, entonces la idea lógica es, vamos a unirnos a ellos. O sea, no vale la pena, era la idea de ellos, seguir a Dios. ¿Qué provecho tiene seguir a Dios? ¿Qué provecho tiene guardar su palabra? ¿Qué provecho tiene vivir en arrepentimiento y fe? Y tal vez muchas personas en el día de hoy dicen lo mismo. En medio de esta pandemia, estamos en casa, hay escasez, hay dificultades. ¿Qué provecho tiene, verdad, adorar a Dios? ¿Qué provecho tiene servirle? ¿Qué provecho tiene servir a Dios con todo lo que somos y lo que nosotros tenemos? O sea, los malos están haciendo maldad, les está yendo bien, son prósperos. Ese es el pensamiento, ¿verdad? De un hombre incrédulo. Ese es el pensamiento de aquellos que están alejados de Dios, que están distantes de Dios. Pero también es el pensamiento, como lo decía al principio, tal vez de un creyente inmaduro que está conociendo acerca de Dios y que posiblemente se cuestiona mucho, o tal vez, amado hermano, por las realidades que está pasando y las luchas, cuestiona a Dios.
Y el llamado que el Señor nos está haciendo por medio de su palabra es que en vez de lanzar palabras duras contra Dios, hirientes contra Dios, preguntarle qué es lo que estás haciendo, más bien, amados hermanos, aunque no entendemos todo lo que está pasando, las luchas que hay, las dificultades que hay en el mundo, el verdadero creyente que ha depositado su fe se rinde completamente a Dios y le dice a Dios: Señor, entrego mi vida, haz tu buena voluntad, tú eres soberano, tú estás en control de todo. Ahora, amados hermanos, hemos visto en el primer encabezado la manera que este pueblo responde a Dios, ¿verdad? La manera que este pueblo ofende el nombre de Dios con palabras ofensivas, hirientes. En el segundo encabezado, entonces nosotros pudimos ver las palabras del pueblo en cuanto a la visión, ¿verdad? Que ellos tenían acerca de los hombres impíos, de los hombres malos. Pero en el tercer punto que vemos, que va del versículo 16 hasta el versículo 18, hay un conector en el versículo 16 que marca la diferencia del desarrollo, por así decirlo, del libro de Malaquías. Y nuevamente, si ustedes recuerdan, hasta el momento todo lo que ha hecho el pueblo es ofender a Dios, es replicar, es autojustificarse, pensar que ellos son los buenos y que Dios es malo. Pero miren el versículo 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si notaron ustedes la palabra entonces, es una palabra bien intencional, e indica entonces en este pasaje que hay un grupo, que hay un remanente, que es el tercer encabezado del sermón. Estas son las palabras de un remanente fiel, de un remanente que espera en las promesas de Dios y que Dios promete, ¿verdad? Para este grupo, para este remanente. Y este remanente, las palabras de este remanente son palabras diferentes. La actitud de este remanente, de este grupo pequeño, son palabras, son pensamientos, son acciones diferentes. Ahora, toda esta actitud viene en consecuencia de todo lo que ha pasado, de la confrontación que Dios ha hecho por medio de la palabra, ¿verdad?, del profeta. Ellos todos están escuchando, todos están experimentando lo que está pasando, pero hay un remanente que responde, que está meditando, que está temiendo a la persona divina. Ahora, en el texto dice que ellos no solo se detienen a pensar, a meditar en Dios, sino que ellos comienzan ahora a hablar. ¿A quiénes? A sus amigos. Y esto implica que, bueno, por un lado, este remanente estaba hablando a sus compañeros, pero es posible que los demás estaban hablando también, pero no estaban hablando bien de Dios, no estaban hablando bien de lo que estaba pasando. Pero este grupo viene y habla a sus compañeros. Ahora, el texto no dice, ¿verdad?, qué era lo que ellos estaban hablando, este remanente. Pero podemos ver, obviamente, a la luz del texto, a la luz de todo el libro, que si por un lado habían unos que abiertamente estaban hablando mal de Dios, estaban hablando mal del carácter de Dios, estaban cuestionando a Dios acerca de lo que estaba pasando, de alguna manera como que el plan de Dios, las acciones de Dios, lo que Dios estaba haciendo
estaba mal. Por otro lado, entonces podemos inferir que este remanente, que este grupo estaba honrando el nombre de Dios. El texto dice que los que temieron a Dios y los que pensaron en Dios. Así que entonces este grupo, deducimos de que este remanente está hablando bien de Dios, que está hablando del carácter de Dios, que está esperando las promesas de Dios, que entienden sus luchas, la realidad de lo que está pasando, pero ellos dicen, aún en medio de todo eso, Señor, te tememos a ti, Señor, eres tú el santo Dios, reverenciamos tu nombre. Y ellos entonces hablan a sus compañeros, comparten, ¿verdad?, de este Dios santo. Ahora, hermanos, el texto dice que una vez que ellos están hablando a sus compañeros, Dios también responde. Si recuerdan, cuando el grupo habla mal de Dios, Dios declara su verdad y el pueblo responde. Aquí vemos a Dios respondiendo también a este remanente, a este grupo que le teme, a este grupo que piensa en Dios. Dios, dice el texto, que Dios les escucha, que Dios oye atentamente, que Dios escucha atentamente a los que le temen y a los que piensan en su nombre. Alguien dijo que ninguna palabra piadosa y leal para la gloria de Dios, a Dios se le escapará. Wow, tremendo. Dios escuchó, Dios se inclinó, ¿verdad?, a ver lo que estas personas estaban hablando. Interesante, ¿no? No solamente Dios está escuchando la manera en la que mucha gente habla mal de Él, sino Dios también está escuchando la gratitud, la adoración, la alabanza, ¿verdad?, la fe de los creyentes. Y es interesante que dice que Dios no solamente estuvo atento y les escuchó, sino que Jehová, dice el texto, les escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y estiman su nombre. Y esta imagen, amados hermanos, de este libro memorial muestra cómo los reyes tenían sus crónicas escritas, sus registros de las personas que hacían actos buenos, pero también de aquellos que hacían actos malos. Así que esta expresión, el libro de memoria, se usa para representar, amados hermanos, de una manera vívida en nuestras mentes, que nuestras obras, nuestras acciones están presentes con Dios. Dios está atento de nuestras acciones y seremos retribuidos, dice la palabra de Dios, según nuestras obras. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 11 y 12. Dice la escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritos en el libro, según sus obras. Wow. Hermanos, Dios escucha, Dios está atento y registra todas nuestras acciones. Si recuerdan que Jesús dijo que cualquiera que da a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es un discípulo de Cristo, de cierto os digo, dijo Jesús, que no perderá su recompensa. Así que Dios toma nota de las palabras, de los pensamientos, de las acciones de los justos, también para recompensarles. Y es interesante esto, hermanos. El versículo 16 marca el contraste entre los malos y los justos, entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Ahora, hermano, yo quiero hacerte algunas preguntas de aplicación a la luz de este texto. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Usted pertenece al grupo de los que no temen a Dios? ¿Al grupo de los que ofenden el nombre de Dios en palabras, en acciones?
Usted pertenece al grupo de los obstinados e insolentes que no meditan en Dios, que piensan que servir a Dios es inútil, que para qué guardar la palabra de Dios, que para qué vivir humillados y pidiendo perdón a Dios. ¿Pertenece usted a ese grupo? ¿O pertenece usted al grupo de los que temen a Dios, de los que piensan en Dios? Y no estamos hablando de perfección. No somos perfectos, somos creyentes que estamos siendo transformados, pero que queremos ser como Cristo, que queremos alabar a Dios, que pensamos en Dios, que escuchamos la palabra de Dios y que por la obra del Espíritu Santo queremos obedecer la palabra de Dios y que queremos vivir en arrepentimiento y fe, amados hermanos. Para estas personas el Señor promete en el versículo 17 y versículo 18, hermanos, tremendas bendiciones. Promesas de Dios. ¿Para quiénes? Para los que le temen, para los que aman a Dios, para los que ven el servicio como una tremenda bendición y es humillante el saber de que Dios nos llama a nosotros a poder servir. Miren las promesas de Dios en el versículo 17 y 18. Ustedes serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Así que nuevamente es la primera vez que leemos una respuesta positiva a las palabras del Señor por medio del profeta Malaquías. Hasta este momento la contestación siempre había sido negativa de parte del pueblo, pero vemos aquí a un remanente, a un grupo de personas que no están cuestionando y rechazando lo que Dios ha dicho, sino un remanente que responde, ¿verdad?, a las palabras de Dios con fe y obediencia. Y estos, según el texto, el versículo 16, son los que temían al Señor. Así que para estos que temen a Dios, si tú estás en Cristo, si tú temes a Dios, si es tu deseo crecer en la palabra de Dios, reverenciar el nombre de Dios, mira lo que Dios promete para ti. Dios te dice, mira, tú eres para mí especial tesoro. Tú eres para mí especial tesoro. Y la idea de ser especial tesoro es la propiedad especial, ¿verdad? La propiedad que alguien reclamaba especialmente para sí. Es decir, que los que temen a Dios, los justos, estos somos propiedad especial para Dios. Ahora en el Nuevo Testamento usted puede confirmar eso en 1 de Pedro 2 del 9 al 10. El apóstol Pedro dice que nosotros somos tesoro especial, que nosotros somos real sacerdocio, que somos propiedad de Dios, ¿verdad? La iglesia es propiedad de Dios. Pero también dice que somos perdonados e identificados como hijos. El Señor dice, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La palabra perdonaré es bien importante y nos enseña que nosotros somos especial tesoro para Dios, pero no en virtud de nuestros méritos, sino por la gran misericordia divina. Le pertenecemos a Él y somos perdonados. Tenemos una identidad, somos hijos y por eso estamos llamados a servir. Pero además, amados hermanos, el Señor promete no solamente todo esto, amados hermanos, sino el Señor promete que Él es, ¿verdad?, la fuente de todo bien, que Él es nuestro mayor tesoro, que Él es nuestra herencia para nosotros, amados hermanos. Ahora, todo esto, versículos del 16 al 18, es una recapitulación de todo lo que Él ha dicho antes. Al final dice, y podrán entender cuál es la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este volverse a Dios es dejar el pecado y venir en arrepentimiento y fe. Ese entendimiento y discernimiento de distinguir entre el justo y el injusto, entre el que sirve y el que no sirve, es fruto, nuevamente escuchen esto, de la conversión, de poder volverse a Dios.
Así que en el texto es bien evidente la distinción, la diferencia entre el justo y el injusto. El justo teme al Señor, el injusto no teme a Dios. El justo o el temeroso de Dios ve a Dios como su Padre, como su Señor, para obedecerle. El impío o el soberbio no ve a Dios como Padre, como Señor, le deshonra, no se somete a Dios. Los injustos buscan provecho y tal vez, amados hermanos, o no tal vez, sino que dentro del pueblo, porque aquí estamos viendo que dentro del pueblo hay un remanente, y aquí podemos ver a la luz del Nuevo Testamento también eh, el trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo es el pueblo de Dios, y la cizaña es descrito en la Sagrada Escritura como aquellos que no han creído, aquellos que no son hijos de Dios. Y aquí estamos viendo entonces que el no creyente o el impío, el soberbio, de acuerdo a lo que dice Malaquías, muestra también su distinción. Él no sirve a Dios, él no está interesado en poder servir a Dios. Y nuevamente, para ir ya concluyendo, ¿a cuál de estos grupos pertenece usted, hermano? ¿A cuál de estos dos grupos? ¿A cuál de estos dos grupos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Verdad? Aunque no entendemos muchas cosas, sabemos que Dios está en control. ¿Qué piensa usted acerca de Dios? ¿Qué habla usted con otras personas? Este remanente habló acerca de Dios. Este remanente habló acerca del carácter de Dios y Dios les escuchó atentamente y escribió un libro de memoria, ¿verdad? Reconociendo las acciones de estas personas. Ahora, recuerde que finalmente es Dios el que conoce y distingue al justo del injusto. El justo quiere vivir sirviendo a su Padre en obediencia a su Señor. El creyente está centrado en Cristo, procurando agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios. Pero el impío, el no creyente, no ve a Dios como su Padre y su Señor, sino que quiere seguir ese camino, ¿verdad? Y al final dice la Biblia que tendrá su recompensa. Hermanos, oremos a nuestro Dios y demos gracias por su palabra, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos tener una actitud como el remanente de Dios, como el pueblo de Dios que teme a Dios, que obedece su palabra, que quiere servir para su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Obra, Señor, esta palabra en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.